Amén. Tome asiento, por favor. Dios le bendiga. Estaba mirando todavía los resultados de las elecciones del domingo. Hay algunos datos que todavía no pude llegar a encontrar, porque hay cosas que tardan días y días, ¿no? Lo que se llama los resultados definitivos, capaz que recién dentro de 15 días están. Y estaba intentando, recién, por eso dije, creo que, y no, tampoco, estaba intentando encontrar cuántos diputados, si es que, capaz que vos sabés, cuántos diputados, si es que es así, de Frente Nos, y no porque tenga algún interés particular, cuántos habían entrado en forma general. Creo que algo de eso, pero no pude saber. ¿Vos sabés? Averíguame. No, menos, no. 3 o 4, creo. Sí, ¿no? ¿Estoy bien entonces? Ok. Y le voy a decir por qué le digo esto. Obviamente no estamos hablando de política, ni es hacer un alegato político, ni siquiera hablar de un partido, nada, no pasa por ahí esa situación, sino pasa por una cuestión espiritual de conciencia y de convicción, que yo hice por mi cuenta un análisis espiritual de toda esta situación. O sea, no estoy ni siquiera opinando sobre el triunfo de Fernández o no, eso es secundario, y como le dije el sábado, vote a quien quiera, a quien le parezca, a quien su corazón le indique según habiéndose puesto delante de Dios. Pero si no estoy equivocado, ¿vos sabés cuántos son en votos? ¿Tampoco? Sí, no sabés. Si no estoy equivocado, hubo menos de 500.000 votos para diputados para esta gente. Y más allá del gusto o no, que uno le puede caer bien o no, a mí no me cae bien, pero le puede caer bien o no, es un tema secundario. Más allá de eso, en lo que yo me estoy plantando en este momento es, si no se llegó a 500.000 votos para diputados con la convicción o con la esperanza por lo menos de ser votos pro vida, ¿dónde estaba la iglesia? Ese fue mi pensamiento. Estoy hablando de Congreso, no de presidente ni gobernadores. Congreso. ¿Dónde está la iglesia? Si de todo el país no se llegó, y creo, si lo podemos confirmar bien, pero si no me equivoco es así, si de todo el país no se llegó a 500.000, significa una vez más, y por otro lado esto en cierta manera, mire qué loco lo que voy a decir, en cierta manera me pone feliz, y por otro lado confirma realmente la crisis que tenemos como iglesia. ¿Por qué me pone feliz? Solamente por un pequeño, gusto personal, si quiere, de decir, no estaba equivocado en pensar o en mirar que la iglesia no entiende cuál es su lugar. En eso me pone un poquito feliz. No, la verdad que es muy, muy barata tu felicidad, pero porque no sirve de nada. Pero analizando eso digo, ¿dónde está la iglesia que después reclama, después se queja? No terminamos de entender cuál es nuestro lugar, nuestra posición. No terminamos de entender que nos ha sido dado, nos ha sido puesta en las manos una herramienta para transformar. No terminamos de entender que somos nosotros los transformadores. Y digo, pienso que hay que seguir todavía batallando en ese punto, insistiendo en ese punto, porque hay un montón de situaciones en nuestro país que no van a cambiar hasta que la iglesia no se dé cuenta que la creación anhela la manifestación de los hijos de Dios. Hasta que no nos demos cuenta que estamos por encima. Y cada discusión, cada comentario tontos, desubicados. Me encuentro en un momento en el Facebook, me encuentro porque son gente amiga, y me encuentro ahí en medio de un cruce, digo, ¿qué estamos pasando? ¿Qué le pasa a la iglesia?
Me encuentro dos personas, dos amigos de muchos años, discutiendo entre sí y uno decirle al otro, ambos cristianos, aclaro, y cristianos de, no sé, sé que tiene como 40 años de creyente, uno de ellos. El otro no, pero póngale 20. Y ambos cristianos hacer pública una opinión diciendo cosas como esta, escuche, y si te hizo algo así, empieza a arrepentirse delante de Dios. Cosas como esta, el comentario político, bla, 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 no importa, al margen, y decirle, y tú, aguantate ahora a tu presidente. Digo, que el otro, ¿dónde vive? ¿En China? ¿En Rusia? A lo que me vi obligado, por conciencia, a meterme a intervenir y decirle, ¿cómo tu presidente es mi presidente? ¿No somos todos argentinos, no vivimos todos en el mismo país? Ese fue el único comentario sobre el tema que hice. Estamos por encima. Estamos por encima. No hemos sido llamados para estar picoteando en el barro de la inmundicia humana y social. No hemos sido llamados por Dios para estar como gallinas picoteando para encontrar algún gusano que esté metido en medio del barro. No hemos sido llamados para vivir de mendicidad. No hemos sido llamados para estar lidiando, peleando, discutiendo con los demás, con aquellos que, dos cosas, una palabra que dijo la pastora, dos cosas, una, no tienen esperanza. No tienen esperanza. Segunda, no tienen salvación. No hemos sido llamados para eso. Hemos sido llamados para estar por encima. Nos falta mucho. Me doy cuenta que nos falta mucho. Pero tenemos que seguir trabajando en este tiempo, porque eso como consecuencia, y me tomo otra vez de otro versículo de la pastora, ella siempre me da un pie de algo, ¿no? Hechos 20:35, es más bienaventurado dar que recibir. ¿Usted sabe por qué es más bienaventurado dar que recibir? ¿Sabe por qué? Porque después lo explico muy bien en 2 de Corintios, el que siembra generosamente, ¿en qué nivel va a cosechar? Generosamente. Y la siembra, esto es un principio matemático y biológico, la siembra siempre supera la cosecha. A ver, siempre. Entonces, si usted siembra generosamente y en abundancia, va a cosechar. Porque el agricultor siembra una semilla y no recoge una semilla de esa semilla que sembró. Si no, ya estarían todos fundidos. De una semilla que siembra, según el grano, según cada uno en particular, de una semilla que siembra, se le llama rinde, desconozco los valores. De una semilla que siembra, tal vez saque 100, tal vez saque 1000, no, desconozco sinceramente. Prometo averiguarlo, si lo digo bien la próxima vez. Tal vez de una semilla, tal vez, esto invento yo y capaz que lo acierto. ¿Alguien tiene campo? Capaz que alguno tiene campo. Tal vez de una semilla recibe una bolsa de semilla. No tengo idea. Tal vez siempre la cosecha supera a la siembra. Entonces, si es más bienaventurado dar que recibir, es porque todo lo que el hombre siembra, eso cosecha, y el que siembra generosamente recibe. Entonces a usted le conviene dar, en todo sentido. ¿Por qué le estoy diciendo esto? No le estoy hablando de plata. Cuando entiendo mi lugar, mi posición, cuando entiendo quién soy, cuando entiendo que estoy por encima, cuando entiendo que he sido llamado para gobernar, para transformar, para dirigir, cuando entiendo que he sido llamado para influenciar, cuando entendemos esa posición, gobierno, capacidad de gobierno, autoridad de gobierno, puestos por encima y puestos para transformar, para generar un cambio en el lugar donde está, con eso tiene que ver las palabras esta, generar un cambio en el lugar donde está. Entonces, todo lo que usted haga en beneficio del reino, lo que usted haga
para mostrar el reino, todo lo que usted haga para que se manifieste el reino, eso va a venir devuelto, a modo de cosecha, sobre su vida en mayor bendición, en mayor posición, en mayor exaltación. Es un principio espiritual. No le estoy predicando evangelio de prosperidad, no le estoy hablando simplemente de el pensamiento positivo de lo que dices recibes, no le estoy diciendo que Jesucristo solamente o el evangelio es solamente una cuestión económica, el evangelio no es una cuestión económica, y si en algún momento en mi vida yo hubiera pensado que el evangelio es una cuestión económica o uno llega a Cristo o para tener una bendición económica, le puedo asegurar que mi esposa y yo no estaríamos donde estamos en este momento, y vaya uno a saber en qué rincón del mundo haciendo qué estaríamos involucrados. ¿Por qué? Porque cuando conocimos a Cristo hace casi 27 años, hace 27 años y meses, cuando conocimos al Señor, teníamos una excelente posición económica. Vivíamos como en todo tipo, de toda manera. Y cuando conocimos a Cristo, cuando llegamos a Cristo, por aproximadamente, le digo solamente la peor etapa, porque después siguió mucho, por un año, llegamos al punto casi de no tener para comer. Entonces, mi convicción en Cristo no es por la plata, se lo puedo asegurar. Y le estoy diciendo de la peor parte, porque no quiere decir que después del año la cosa... ¡Uy! No. Después del año teníamos seguro para comer, pero chao, hasta ahí. ¿Quiere que le sea más sincero? Tendría que hacer cálculos matemáticos que ya en este país es imposible, salvo que uno sea economista con 3 doctorados, es imposible que uno pueda calcular de acá 30 años atrás los mismos valores, no tengo ni la menor idea. Pero si yo pudiera hacer esos cálculos, creo y pienso que no me equivoco, que nos faltaría hoy, pero muchísimo, ya encontré la manera de calcularlo, muchísimo para poder llegar a ese nivel de vida. Me acordé de una cosa que a veces la cuento. Ya encontré la manera. Para el año 1992, algunos hacen como que, no fue hace tanto, ¿eh? Aunque muchos no hayan nacido, es a la vuelta a la esquina, ¿no van a? Pero, ¿qué es? Es un soplo. Cuando lo mirás del otro lado es nada. Para el año 1992, ingresaban a nuestra casa, o teníamos un ingreso mensual en nuestra casa, haga cálculos con lo de hoy, yo le digo, y ahora usted haga la cuenta, ingresaban a nuestra casa $10,000 por mes. El Evangelio no es una cuestión económica, pero el Evangelio es una cuestión de reino. Es una cuestión de entender quién es usted, para qué está, cuál es su visión, su dirección y su propósito. Entender que ha sido puesto para hacer algo. El Evangelio tiene un chip incrustado dentro de sí mismo, que está en nosotros, que está en usted. Lo que pasa es que muchas veces nos hacemos los tontos o no nos damos cuenta. Tenemos dentro nuestro ese chip incrustado del movimiento, de la acción, del avance. El Evangelio tiene en sí mismo una imposición y un envión, un empujón de avance. No existe el Evangelio quieto en ninguna manera. No existe el Evangelio quieto. Si usted llega a Cristo, recibe a Cristo en su corazón, su vida es transformada, sus pecados perdonados, cambia su forma de vivir, tal vez era alcohólico, dejó de serlo, era adicto, o era delincuente, o lo que fuera, o era normal, y ahora es menos normal que antes, lo que fuera, no importa, cambió su vida, está fracasando si piensa, ya llegué. El Evangelio es una puerta de entrada, y dice el libro de los Salmos que la vida del justo es como la luz de la aurora. ¿Alguien sabe cómo sigue? Que va en aumento hasta que el mediodía inunda la tierra. En otras palabras, eso es lo que dice el versículo. O sea, compara el momento del amanecer y su vida es
Y el punto máximo de su vida, porque alguno me va a decir, ¿vio esa gente que mira el vaso vacío? Alguno me va a decir, pero después anochece. No, espere. Porque dice, hasta ahí, el punto máximo es el resplandor de su vida resplandeciendo la luz de Cristo y su propia luz hacia el mundo para que vean cómo se puede vivir. Esa es la vida cristiana. ¿Qué quiere decir entonces? Que si usted está quieto, si todavía está a las 10 de la mañana, o a las 7, o a las 11, o a las 11:59, si usted está ahí, está fracasando. Tiene que avanzar, tiene que crecer. La vida del cristiano es como usted cuando le agarra un ataque de vago, entonces se sube una escalera mecánica. Y estando en la escalera mecánica, empieza a caminar al revés. Hay algunos que hacen eso, ¿eh? O peor, una cinta. Bueno, eso lo he visto para como gimnasia o simplemente de diversión. En una cinta transportadora y caminar al revés. Para calcular el mismo ritmo, la misma velocidad. Entonces usted se está moviendo, está caminando, pero queda siempre en el mismo lugar. Bueno, si está caminando todo el tiempo, se va a cansar mucho. ¿Cuánto hizo? ¿Cómo se movió? Tremendo cómo se cansó. Pero está parado en el mismo lugar, fracasó. El Evangelio es acción. El Evangelio es movimiento. La vida de reino es acción. La vida de reino es movimiento. Y el movimiento es mostrar las cosas que Dios hace y puede hacer en nuestra vida. Por eso le hablé ese comentario económico. Sencillamente para que entienda que todo lo que usted da en mostrar se devuelve en mostrar. Todo lo que usted hace para que se vea, se devuelve siendo visto. Todo lo que usted hace para que el reino se manifieste, para que se vea lo que Dios puede hacer, se devuelve en que usted va a ser visto en una posición de bendición. Es un tiempo de decisiones, es un tiempo de alcance, para tomar la herencia que el Señor nos entrega, es un tiempo de posesión de una herencia adquirida ya la tiene, ya tiene su nombre. Ya le ha sido concedida, ya está reservada, ya está guardada, ya está. Ya tiene su clave personal, ya tiene su huella digital, ya tiene su retina, ya es suya. Ya está. Pero eso que es suyo, tiene que... Dice el libro de Proverbios que el perezoso se sirve la comida, pero le da fiaca. Le da fiaca llevar a la boca. No, deja eso. Tiene que alcanzar. Mateo capítulo 17. Versículo, bueno, voy a leer uno y después salto al otro. Versículo 7, que es el centro de lo que hablamos el sábado, pero después me voy al 14. Entonces Jesús se acercó y los tocó y les dijo, levántense y no teman. Nuevamente, le repito, el Evangelio es acción. El Evangelio es cambio de posición. El Evangelio es, esta palabra tal vez sea la más apropiada y que la puede llegar a, reténgala así, el Evangelio es dinámico. El Evangelio es cambio y el Evangelio no cambia. El Evangelio es una revelación constante, el Evangelio es un dinamismo constante, el Evangelio es un movimiento permanente y al mismo tiempo el Evangelio no cambia. El concepto del Evangelio sigue siendo el mismo. Dios es el mismo y no cambia, pero ese no cambia de Dios es que usted tiene que estar avanzando, cambiando, avanzando y levantándose. ¿Cuál es la situación? ¿Cuál es la situación en la cual, tal vez, no sé, el Señor me llevaba en el tiempo de administración, todo el tiempo de administración, hasta veía situaciones y veía cargas, pesos, veía piedras, mochilas pesadas
sobre las espaldas de las personas, cuál es la situación la que lo llevó a estar así, en qué problemas se metió, lo metieron, a qué le prestó sus ojos, sus oídos, qué cosa escuchó, con qué cosa lo asustaron. Tanto, yo creo que el domingo incluso, todo el mundo estaba, el lunes el dólar va a estar a 350. Tantas situaciones, estaban todos ahí temblando con tantas cosas, que va a pasar, que esto, que el otro, que... Escúcheme, entienda su posición. Usted está por encima. El lunes a la noche, en una cena familiar, mi hijo mayor me dice, ¿y ahora qué hacemos? Digo, ¿con qué? Yo sabía porque me preguntaba, pero me hice un poco el tonto que me sale bien. ¿Con qué? Y con el resultado. Y le digo, nada. Si yo predico todo el tiempo en la iglesia diciendo que no dependo de un gobierno, me da lo mismo, gane uno o gane el otro. Me puede gustar uno u otro. Puedo estar a favor de una cosa o de la otra, pero a mí no me cambia nada, no me mueve un pelo. Estamos por encima. No dependo de un gobierno, no dependo de un sistema económico, no dependo del valor del dólar. Yo dependo de Jesucristo que esté sobre mi vida, del manto de Dios que nos cubre. Yo dependo de estar puesto, sí, en esa cinta transportadora, estar derechito en el camino que el Señor me manda estar, de estar derechito bajo su manto y estar derechito haciendo su voluntad. Encuentre su propósito y avance en él. Levántese y no tema. Leí una vez, no sé de quién es esa frase, pero cuando fue la primera vez, fue tanto lo que me impactó dentro mío, que tal vez en cierta manera hasta lo tomé como algo personal. Si no le gusta el lugar donde está, si no le gusta la situación en la que está, levántese, no es un árbol. Y yo digo, wow, tiene razón. Porque uno a veces está ahí quejándose de todo alrededor, de todo. ¿Y para qué seguís ahí? Levántate, no sos un árbol. Y eso, trasladándolo a hoy, a otras palabras, a varios mensajes que estamos hablando en este tiempo, llevándolo a eso, usted decide cómo le va. De usted depende hacia dónde llega, lo que alcanza y su conquista. Usted decide cómo le va. Es curioso porque dice, salime un cachito de ahí, Marcos 9:23, que es el pasaje paralelo de esto, pero en el libro de Marcos, el versículo 23, fíjese que una vez más, todo el tiempo la Biblia nos habla de esto, todo el tiempo. Se me armó un revuelo también por ahí porque escuché una frase de una prédica de hace poco y la escribí, la compartí. No, perdón, no, me estoy equivocando. Leí en un instituto bíblico y de aquellos bien ortodoxos, o sea que están bien en la doctrina pura, en la palabra, en el significado profundo de la palabra, en la apologética, todas esas cosas así. Leí una frase que me impactó, dije, wow, esta es para un par de amigos míos. Y decía, más o menos, ¿no? Porque es bastante compleja, pero apuntaba a esto. Creer que el Evangelio consiste en Jesucristo alimentando a los pobres es no entender para qué vino Él. Y yo digo, por fin alguno que dice lo mismo. Entonces un comentario decía a continuación, y algo así decía la frase, el Evangelio no es socialista, porque todo el mundo la tiene con esa onda de la doctrina social de la Iglesia y el Evangelio es el que viene por los pobres. Jesús no vino por los pobres. Jesús vino a salvar a los perdidos. Y en el caminar de salvar a los perdidos, asistía a los pobres. Pero asistía a los pobres para cambiarlos de su condición. Y a los que no cambiaban de su condición, escuche las palabras que Jesús dijo. Es muy fuerte si usted tiene un pensamiento semisocialista del Evangelio. Escuche las palabras que Jesús dijo. No fue un apóstol, no fue ningún padre de la iglesia posterior, no fue Pablo, Pedro, Juan, Santiago, no fue Jacobo, no fue María. Jesús dijo, a los pobres siempre los tendrán.
Entonces hay que cambiar ese contexto. Y yo comenté ahí. Por fin alguno que entiende, digo, que Jesús no es socialista ni ninguna variación del comunismo. Y salta a otro y me dice, sí, claro, porque ahora me vas a decir que es, no sé si me dijo que es radical o qué sé yo. Y yo ya no me engancho, porque si no empiezan para cualquier lado. No, lo que Jesús enseña todo el tiempo es que Él hace todas las cosas, pero mire lo que dice ese versículo. ¿Para quién es el que las cosas no son imposibles? ¿De quién depende? ¿De Dios o de mí? ¿Quién tiene que creer? ¿Dios o yo? ¿Quién tiene que actuar en fe? ¿Dios o yo? ¿Alcanza entonces con que yo diga, Dios es poderoso, Dios sana, Dios salva, Dios prospera, Dios bendice, Dios multiplica y yo me quedo así? Depende de mí. Siempre depende de mí. Al que cree, todo le es posible. Para que a usted todas las cosas le sean posibles, tiene que hacer una pequeña cosa, empezar a hacer las cosas. Para que algo le sea posible, tiene que meter mano en esa cosa. Si usted no mete mano en esa cosa, la cosa no se hace. Si usted quiere hacer una pizza, la pizza no se va a hacer porque usted le ore. Tiene que amasarla. Estirarla, golpearla, prepararla como quiera. Y increíble, mire, tremendo. Tampoco alcanza con la unción de Elías. Tiene que prender el horno. ¡Fuego del cielo! Con sopa ahora este sacrificio. No, tiene que prender el horno. Y tiene que poner la pizza en el horno y tiene que mirar que no se le queme. Tiene que hacer para recibir el resultado. Levántese, no tema, volveme a Mateo 17:14. Después de toda esa situación en la que Jesús se había mostrado, a sus discípulos, que eso es lo que hablamos el sábado, terminada esa, damos vuelta a la hoja, dice el versículo 14, inmediatamente después de eso, cuando llegaron al gentío, vino a él un hombre que se arrodilló delante de él diciendo, Señor, ten misericordia de mi hijo que es lunático y padece muchísimo porque muchas veces cae en el fuego y muchas en el agua. ¿Qué es lo que había pasado? Se habían encontrado con Jesús, lo último que lo leímos así al pasar, decía que él se había manifestado y que Pedro quería hacer una enramada para cada uno para quedarse ahí habitando en la misma gloria del Señor. Pero Jesús le dijo, no Señor, hay necesidad en el valle, tenemos que bajar. Hay que hacer, siempre hay que actuar. Bajan del monte y llegan al gentío. El reino de Dios no es individual. El reino de Dios es para ser manifiesto en la multitud. El reino de Dios no es para beneficio personal. El reino de Dios es para impactar, para entrar en la multitud. El reino de Dios es para llegar de la altura, aunque usted tenga que descender. El reino de Dios es para manifestarse en medio de la gente. Siempre Jesús lo va a ver en muchas situaciones. A Jesús descendiendo, Jesús entrando a lugares oscuros, Jesús entrando a la puerta de la tumba, Jesús descendiendo al estanque. Él baja, Él se mete, Él entra. El reino de los cielos es para la multitud, para meterse en medio de la situación. Cuando llegan al gentío, estando ahí en medio del gentío, aparece este hombre que le dice, versículo 15, repito, Señor, ten misericordia de mi hijo que es lunático y padece muchísimo, porque muchas veces cae en el fuego, muchas en el agua. Yo lo he traído a tus discípulos, pero no lo han podido sanar. Una situación un poco incómoda, ¿no? Encima yo me imagino porque Jesús bajaba con los discípulos del monte. Entonces estaban todos ahí y vio cómo son los discípulos, ¿no? Bajaban con Jesús. Encima venían de haber visto a Moisés y a Elías. Venían de haber visto a Jesús blanco, resplandeciente, blanco ala. Venían todos ahí. Ancho como galleta en el agua estaban todos. Venían con Jesús. Habían escuchado cuando estaban ahí, cuando Jesús de golpe hizo ¡oh! Habían escuchado la voz del cielo que dijo, este es mi hijo amado. A él oí. Escucharon directamente. ¿Usted escuchó la voz de Dios alguna vez? Escucharon a Dios. Este es mi hijo amado. A él oí.
venían con Jesús y se encuentran de golpe con un tipo desconocido que lo encara a Jesús y le dice, Señor, mira, mi hijo tendría un síntoma, imagínese usted, más o menos, pero tenía un síntoma epiléptico. Pero la Biblia dice que estaba endemoniado, que no era una enfermedad, no era un problema físico, sino que estaba endemoniado. Y le dice a Jesús, yo se lo traje a tu discípulo, pero estos nabos no pudieron hacer nada. El reino de los cielos, a veces esto puede parecer chocante, pero el reino de los cielos te confronta. Todo el tiempo, constantemente, el reino de los cielos te confronta. ¿Por qué te confronta el reino de los cielos? Porque el reino de Dios es una vida en ascenso. El reino de Dios es una vida de acción. El reino de Dios es una vida de movimiento. Donde te quedaste quieto, perdiste. Entonces todo el tiempo te está moviendo. Jesús mismo, Él cambiaba los métodos de sanidad para generar un cambio en esa estructura religiosa y para que la gente no se acostumbre a una rutina. A uno le ponía las manos, en otro escupía barro, en otro le escupía en la cara. Hacía siempre distinto. Los resultados de la sanidad también eran distintos. Uno fue instantáneo, el otro, veo los hombres como árboles. A uno le oró hablando, a otro le puso la mano encima, dos muertos en la misma situación. Los dos estaban muertos, a uno lo tocó, al otro le habló. ¿Por qué? Porque el reino de los cielos es dinámico. Entonces le dice, no lo pudieron sanar, no hicieron nada. Y Jesús dice, oh generación y allá. Oh generación incrédula y perversa. Es muy fuerte la palabra perversa. Es muy fuerte. Nosotros la palabra perversa inmediatamente la asociamos, bueno, voy a decir una redundancia, pero la asociamos con todo tipo de perversiones. Y en las perversiones, por supuesto, lo primero que usted va a pensar es en el sexo, en cualquiera de sus variantes y sus formas. Entonces, fíjese que en realidad lo que hacemos es limitar el significado solamente a un enfoque, a un área, a una cosa, la perversión sexual. Pero Jesús no está apuntando a eso. Jesús no le está diciendo a ellos que son unos pervertidos sexuales. No le está diciendo que son violadores, que son pedófilos, que son abusadores. No le está diciendo eso. Le dice dos cosas que son muy fuertes para nosotros que debemos manifestar el reino. Primero, generación incrédula. Cuando yo estaba mirando más o menos estos resultados, haciendo un análisis de los resultados de las elecciones, yo pensaba, generación incrédula. Seguimos poniendo los ojos simplemente en las cosas que tienen que ver con la tierra. Seguimos mirando solamente con lo natural. No somos capaces de subirnos a lo espiritual. No somos capaces de entender que mi vida no va a cambiar porque yo vote por tal o por cual. Mi vida va a cambiar porque yo haga que Él se manifieste. Tenemos tan poca fe que creemos que si gana fulano en vez de mengano, Dios no me va a bendecir. ¿Para qué es cristiano? Tenemos tan poca fe que creemos que dependemos de un gobernante, cualquiera que sea. Mire la palabra que me vino a la cabeza que hace unos años era un eje todo el tiempo ministraba con esa palabra. Debe ser como 3 años atrás por lo menos. Cuando el pueblo estaba en Egipto, los judíos estaban en Egipto, vivían en Egipto, cuando eran esclavos en Egipto. Cuando el Señor envía las plagas, y por ejemplo, una plaga de mortandad y murieron todos los animales, en el barrio que vivían los judíos, en la tierra de Gosén, seguía habiendo abundancia, seguía habiendo comida. Los animales no morían, las moscas no entraban, los piojos no aparecían. El agua en Gosén no se llenó de sangre. No depende de lo que usted decida, o a quién decida, o quién gobierne, ni siquiera dónde lo pongan, depende de en quién usted cree. Generación incrédula. Y segundo, y esto nos toca mucho más de cerca,
¿Qué significa la palabra perverso? En realidad, exactamente, literalmente, ¿qué significa perverso? Perverso es aquel que cambia el destino de las cosas. La palabra perverso significa cambiar el destino de las cosas. Significa, por ejemplo, que usted, a ver qué puedo hacer para no ser demasiado bestia. Esta va a ser linda, te lo digo. Significa que usted, porque es cool, se sirve un plato de sopa en una escupidera. Podría haber sido bastante más. ¿La escupidera es para tomar sopa? No. Significa que usted, que es muy moderno, porque vi que ahora el otro día me dijeron que te sirven empanada en jarro, ¿cómo era? En frasco. Empanada en frasco, la verdad que yo no. No, cualquier cosa. En la época, hace un año atrás, fue que la onda era tomar, que te sirvieran en frascos de tipo esos frascos de mermelada. Pero déjame hinchar, a mí dame un vaso de verdad. Perversión significa alterar el uso de las cosas, alterar el destino de las cosas, que lo que ha sido creado para algo se ha usado para otra cosa. Perversión significa que cualquier situación, cualquier cosa que ha tiene un destino, está creada para algo, usted lo utiliza para otra cosa. Le dije esas dos para que les impacte, para que les pegue, y aquello que nos impacta lo retenemos. Pero ¿sabe qué cosa ha sido creada para algo y lo usamos para otra cosa? Su vida espiritual. Usted ha sido creado para transformar. Ha sido creado para inyectar en medio de una sociedad una píldora, un virus de transformación. Usted fue creado para mostrar la manifestación de Cristo. Usted fue creado para que se vea, a través de su vida, se vea Dios. Usted fue creado para alumbrar. ¿Y qué está haciendo? Tu presidente, mi presidente. A eso Jesús le llama generación perversa. Una generación que en vez de creer en quien tiene que creer, sigue creyendo todavía en los valores humanos, o en los principios humanos, o en los sistemas humanos, o en las herramientas humanas. Generación perversa. No sos capaz de creer y hacer las cosas al revés de lo que las tenés que hacer. Tenemos que, lo que nos resta de este año, para poder adquirir la bendición que tiene su nombre, para poder manifestar este tiempo de gobierno, para que sea realmente el tiempo de la iglesia, más se van... Paréntesis. Esto no es profético, fue profético. Paréntesis. ¿Usted escuchó si le interesa, pero ¿escuchó el discurso del presidente electo la noche de las elecciones? ¿Alguno escuchó? Casi nadie. Bien, así me gusta. Está bien. En serio. ¿Sabe qué dijo? Entre lo poquito que lo dejaron hablar, porque tenía alguien al lado que no lo dejaba hablar mucho. Escuchen lo que dijo. Vienen tiempos difíciles. Hola. Vamos a necesitar que todos colaboren. Hola. ¿Se lo traduzco? A usted que pensaba que ahora van a bajar las tarifas. Hola. Más impuestos, más ajuste, tarifas más altas. Aumenta la nafta la semana que viene, creo. Digo, fue profético en algún momento cuando le dije, la cosa va a estar peor. Va a venir tiempo difícil. Vamos a estar peor todavía. Pero usted crea, usted confíe con quién está. La cosa va a estar dura. Pero caerán a mi lado 1000, 10.000 a mi diestra, pero a mí no llegará. Bueno, ya no es profético, ya se lo dijeron. Agárrese, porque el año que viene va a ser peor todavía. Tenemos que manifestar el reino. Se sigue preparando la situación a nuestro alrededor para que la iglesia muestre el reino de Dios. Se sigue preparando la situación de crisis que va a seguir. Una situación de crisis
donde más necesidad aún todavía, más conflicto social todavía, más crisis económica todavía, y la iglesia va a tener que dejar de estar escarbando la tierra a los gusanos, como le dije al principio. La iglesia se tiene que poner de pie y decir, aquí estoy, se puede vivir de otra manera. Es un tiempo de transformación, pero debemos dejar la perversión y la incredulidad. 17. Ahí estamos, la segunda parte, porque dice, ¿hasta cuándo he de estar con ustedes? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Tráiganlo acá. El reino de los cielos, así como le dije antes, es para estar en medio del gentío. El reino de los cielos, así como le dije, no es para hacer algo individual. El reino de los cielos es una acción, es activación, es movimiento. El reino de los cielos es estar involucrado en medio de las situaciones. Es involucrarse con la gente. Llévenlo a Cristo. El reino de los cielos no es iglesia. El reino de los cielos es Cristo. No es nombre de iglesia, no es nombre de pastor, el reino de los cielos es Cristo. Todo debe ser llevado a Cristo, todo debe ser puesto delante del Señor. Es un tiempo para que se abran los caminos de bendición y para que usted sea prosperado. Van a cerrar más negocios, el dólar se va a mantener estable, no va a aumentar. Van a bajar las tasas de interés, eso significa que si usted tiene algún crédito, las cuotas se van a mantener y algunas capaz que empiezan a bajar. Algunas otras situaciones que tal vez tenga que sacar, o algún préstamo, o algo que tenga muchas cuotas, se va a mantener por ahí, pero va a haber mayor recesión, va a subir la inflación, se va a refrenar en un momento la inflación porque al haber mayor recesión y al no haber consumo, porque no se va a generar consumo inmediatamente, al no haber consumo se retiene, no haber movimiento económico, entonces como no se gasta, no aumenta, entonces va a estar retenido. Tiempo de crisis que viene. Así lo va a haber. Es tiempo para que la iglesia se ponga de pie. Y para que usted crea. Termino. Reprendió Jesús al demonio, el cual salió del muchacho, y éste quedó sano desde aquella hora. El reino de los cielos es efectivo. Efectivo. Dos cosas sobre este versículo. Primera, desde aquella hora, no volvió atrás. A partir de ese momento, este muchacho fue sanado y no volvió a caer en la misma situación. Segunda cosa que le digo ese versículo, desde esa hora, inmediatamente, el reino de los cielos es efectivo. Pero usted tiene que moverse y tiene que creer. Reprendió viniendo entonces los discípulos a Jesús aparte, dijeron, ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Jesús les dijo, por vuestra poca fe. Porque de cierto les digo que si tuvieran fe como un grano de mostaza, dirán a este monte, pásate de aquí allá, y se pasará, y nada os será imposible. El reino de los cielos es acción. Les decía la semana pasada que es algo tan pequeño e insignificante como un grano de mostaza, y se convierte en la planta más grande. El reino de los cielos, la fe del reino de los cielos, depende de la acción. Poneme un instante Lucas 17:5. Un pasaje paralelo sobre la misma situación, hablando de la semilla de mostaza. Inmediatamente después de esto, Jesús habla de la semilla de mostaza. Le preguntan antes a Jesús, Señor, ayúdanos en nuestra incredulidad, somos incrédulos, no creemos, aumentanos la fe. Y cuando le preguntan a Jesús o le piden que aumenten la fe, ellos eran de la cámpora esto. Claro, eran camporistas. Todo es plan. Es ahí, Señor, aumentame la fe. No, chabón, no es así. Tenés que hacer algo. No se recibe, creo. No. Aumentanos la fe. Versículo 6. Miren la respuesta de Jesús. Entonces Jesús dijo, si tuvieran fe como un grano de mostaza, podrían decirle a esta planta, desarráigate, plántate en el mar, y les obedecerá. El mismo grano de mostaza que decía Mateo capítulo 13, que cuando es plantado, se convierte en una planta grande. El grano de mostaza, si lo tiene en la mano, no sirve para nada. Para lo que le está diciendo Jesús a estos muchachos es, a los que le preguntan, aumentanos la fe, le está diciendo, empiecen a creer, siembren la semilla, planten la semillita, muevan las cachas, hagan algo. Crean, levántese, no teman y avance.
Póngase en pie, por favor. Jesús le dijo, por vuestra poca fe, porque de cierto les digo que si tuvieran fe como un grano de mostaza, dirán a este monte, pásate de acá a allá, y se pasará, y nada les será imposible. ¿Te quiere que nada le sea imposible? Crea en el poder de Dios. ¿Quiere que le vengan las boletas de la luz más baratas? Actúe en el Señor. Siembre en el Señor. Muestre a Cristo. ¿Quiere que cuando venga el invierno le baje la factura de gas? Siembre en el Señor. Actúe en fe. Muestre a Cristo. ¿Quiere que las deudas que tiene le sean canceladas? ¿Quiere que le aparezca plata en la tarjeta SUBE? ¿Quiere que le... Vos tenés historia con lo de la tarjeta SUBE. ¿Quién dijo? ¿Quién fue el que dijo? ¿Vos dijiste, querés encontrar plata en la cartera? ¿Quieres meter la mano en el bolsillo y encontrar 500 pesos? ¿Quién quiere? Una sola. No, uno solo levantó la mano. ¿Ves que es una generación incrédula? Si quiere encontrar 500 mangos en el bolsillo, siembre en Dios, muévase, muestre a Cristo y manifieste el reino de Dios. Levante sus manos, por favor.